Hola amigos, mi nombre es Ana Bravo y en el día de hoy estaremos hablando de la intervención psicológica en pre y postquirúrgico. Bueno, inicialmente haremos un recorrido por lo que es la unidad de cuidados intensivos, es decir, cuál es su definición. Es una sesión hospitalaria o centro de atención médica que proporciona atención a pacientes con problemas de salud potencialmente mortales. Estos pacientes necesitan monitoreo, tratamiento constante en pro de sus funciones vitales. La intención de esta es poder ser conscientes de que el paciente necesita unos cuidados mucho más rigurosos frente a un diagnóstico que posiblemente ya está estipulado. Posterior a eso debemos ser conscientes del ámbito psicológico, nos percatamos de que el ambiente para el paciente es un poco mucho más complejo, de acuerdo a que ya no tiene la misma rigurosidad frente a sus visitas, el ambiente no es el adecuado y de una u otra forma se utilizan unos aparatos médicos que van generando cierto malestar en este. Bueno, ahora bien, hablemos de las funciones del psicólogo en este ámbito, es decir, la UCI. Primero que todo, hablemos de la intervención en crisis. La intervención en crisis juega un papel muy fundamental por lo que decía anteriormente. Al ser un cambio muy brusco para el paciente, en muchos casos, este ámbito es titulado como algo muy fuerte en cuanto a la salud del paciente, lo que de cierto modo genera muchas preocupaciones tanto en el paciente como en sus familiares. Es allí donde el psicólogo juega un papel fundamental frente incluso a ansiedades, estrés o depresión que puede estar presentando el paciente. De este mismo modo, otra función es la psicoeducación. Psicoeducación en base al procedimiento o incluso diagnóstico que puede estar presentando el paciente, siendo conscientes de que como psicólogos debemos tener un amplio recorrido frente al diagnóstico del paciente para no diagnosticar o distorsionar el diagnóstico más que todo. De este mismo modo están las evaluaciones psicológicas. Frente a un proceso psicológico, una intervención como tal, debemos ser conscientes qué tiene el paciente o por qué en este momento está pasando el paciente. Es por eso que la evaluación psicológica es muy importante incluso en la aplicación de pruebas para determinar el estado de salud mental que éste tenga. De este mismo modo están las situaciones familiares, ya que en muchos casos existen ciertas problemáticas ante el cuidado del paciente. De este mismo modo está la comunicación de malas noticias. Al estar en un área o un ámbito como lo es la UCI, en muchos casos se presentan ciertas problemáticas que pueden de una u otra forma afectar a los familiares o incluso al mismo paciente de forma mental o bien sea llamada psicológica. Ahora bien, hemos llegado a un punto muy fundamental. Haremos un mini recorrido por lo que es la importancia de la psicología en el área de la salud. Las investigaciones sobre el estrés y la ansiedad en las últimas décadas ha sido multiplicado, posibilitando la atención en la salud mental. Es decir, a lo largo de muchos tiempos nos hemos dado cuenta que muchos filósofos han hecho hincapié en cuanto a la salud mental del individuo, siendo conscientes de esto y viendo el recorrido que se ha notado en años anteriores, se percataban de que la salud también tenía un factor netamente mental y que la recuperación de los pacientes era incluso un poco más lenta o incluso lenta cuando no había un cuidado asertivo de la salud mental. Es por eso que se diseñan los programas de intervención para las patologías específicas y asimismo se hace el fortalecimiento de los factores de protección e intervención quirúrgica medicada. Ahora bien, se hace una preparación psicológica para una intervención quirúrgica. Es por eso que traemos esta pregunta. ¿Por qué una intervención quirúrgica puede convertirse en un factor de estrés psicológico? Bueno, inicialmente debemos ser conscientes que al estar en un ámbito en el que es muy agobiador para el paciente, sí o sí va a tener una situación de incertidumbre.
Lo que quiere o lo que nos conlleva a que de este mismo modo exista una amenazante y una preocupación o un malestar significativo bajo a lo que se conoce como su salud, cómo voy a estar aquí, cómo va a ser esa cirugía, será que sí voy a salir con vida, será que sí me va a quedar bien, o incluso puede haber alguna afectación ante, de pronto, será que mi físico se va a afectar, será que esa cicatriz sí me va a quedar bien, y es allí donde de una u otra forma el paciente empieza a cuestionarse o a presentar esos pensamientos recurrentes frente a tal situación. Ahora bien, en base a esto y siendo conscientes de que se presentan estos pensamientos automáticos que generan de una u otra forma afectación en la salud mental del individuo, como que afectaciones, estrés, ansiedad e incluso depresión, se aplican unas técnicas. Una de las primeras técnicas y las más conocidas en este ambiente son las técnicas cognitivas, que pretenden sí o sí alejar esos pensamientos intrusivos que pueden surgir en el paciente. ¿Cómo así? En base a lo que yo decía anteriormente, al tener esa idea de qué va a pasar conmigo, cómo será esta cirugía, de qué forma me va a afectar, seguiré con vida o incluso esto puede acabar mi vida, es allí donde como psicólogos contamos y entramos de forma muy inmediata para prevenir o incluso disminuir esas emociones. Posterior a esto, no solo está esta técnica, también está la informativa, que su finalidad es poder instruir, guiar, orientar al paciente frente al proceso que se va a ejecutar. Otras son las técnicas conductuales en pro de esa misma sintomatología que puede estar presentando el paciente. Ojo, debemos tener claro que es muy importante el tema de la evaluación psicológica. En cuanto a las técnicas conductuales, nos encontramos con la técnica de relajación, la técnica de modelamiento y las instrucciones conductuales, que cumplen un papel muy fundamental a la hora de generar esas intervenciones antes y después de una cirugía. Bueno, de este mismo modo, revisando, nos encontrábamos que en este ámbito, es decir, en el área médica, se implementan por parte de la psicología la psicoprofilaxis quirúrgica, ¿cierto? Esta se señala que la psicoprofilaxis quirúrgica es una práctica interdisciplinaria entre la medicina y la psicología que trabaja con los pacientes utilizando diferentes técnicas, estrategias o recursos. Esta técnica es muy importante, ¿cierto? En base a esto, nos focalizamos en tres situaciones que la psicoprofilaxis tiene. ¿Para qué? Para la intervención. ¿Cuál es? La psicoterapia breve. La psicoterapia breve es aquella que se da mediante un periodo corto con el contacto entre el paciente y sus familiares. Es la forma en cómo psicólogos intervenimos de forma de que hacemos un reconocimiento asertivo del paciente y no solo de él, sino incluso de sus familiares, porque debemos tener consciente o debemos ser conscientes de que no solo va a haber una afectación en el paciente, sino incluso ante sus cuidadores o familiares. Entonces, ¿cuál es la intención de esta? Poder conocer al paciente, saber qué puede estar pensando, si simplemente es la cirugía o incluso hay algo más allá que puede estar afectando emocionalmente al paciente, siendo conscientes que aquí también juega un papel fundamental el tema de la evaluación psicológica. Posterior a esto nos encontramos con la psicoterapia focalizada. La psicoterapia focalizada se guía o está ceñida a unos objetivos precisos. Es decir, ¿qué quiere el psicólogo? ¿A dónde quiere llegar el psicólogo? Un ejemplo más claro es, por ejemplo, ya conocí a mi paciente, sé que tiene miedo, por ejemplo, ligado al término de ansiedad. Entonces, lo más cordial es saber qué quiero. En este caso sería disminuir la ansiedad en el paciente. Esta es la psicoterapia focalizada, saber hacia dónde queremos llegar con el paciente, cuál va a ser ese objetivo que nos vamos a trazar. Debemos tener muy presente que es un tiempo un poco corto en algunas situaciones. Es por eso que la psicoprofilaxis debe hacerse de manera muy rápida. La psicoterapia planificada. La psicoterapia planificada parte del plan de trabajo adecuado a las necesidades del paciente. Si ya nosotros nos trazamos un objetivo, ¿cierto? Queremos mejorar,
por ejemplo, la ansiedad, como les decía, es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué técnicas vamos a utilizar para trabajar en este caso, la ansiedad, en caso de que lo sea, en caso de que sea el estrés, buscar esas técnicas que nos ayuden de una u otra forma a trabajar con el paciente. Debemos ser conscientes de que la psicoprofilaxis no solo se da antes de la cirugía, sino también después de la cirugía, porque debemos tener consciente que después de un proceso quirúrgico, en muchos casos puede generarse un estrés postraumático, incluso el individuo puede generar delirios, y es por eso que es tan importante la función del psicólogo frente a este ámbito, porque la intención es trabajar con el paciente y con sus familiares, brindándoles estrategias muy eficaces para disminuir cada una de estas sintomatologías a modo de que no se extienda y se distorsione la salud mental del individuo. Muchas gracias por su atención.